Esto es Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, yo soy Carolina Hernández. Gracias por estar una vez más aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Estamos comenzando el 2023. Felices y agradecidos, sobre todo con Mantra FM, que siempre nos apoyan y que realmente pensar en cómo las vidas de las personas se cruzan y se encuentran es fascinante, ¿no? Me pongo a pensar en que yo he nacido en México, que mi esposo es de España y una persona también muy especial en mi vida por motivarme a crear este espacio nació en Argentina y que me permite tener todos estos lazos y relaciones con personas tan increíbles como todos y cada uno de los que han salido en este espacio y como todos y cada uno de los que nos escuchan. Es fascinante, es realmente magia. Así que muchísimas gracias a Mantra, a Maga y a todo el equipo por apoyarnos y por motivarnos a crear este espacio tan hermoso que disfrutamos muchísimo de hacer, y agradecemos verdaderamente a todos los que participan y que siempre están dispuestos a compartir este conocimiento que seguramente les ha costado mucho trabajo adquirir y mucho esfuerzo, así que lo agradecemos verdaderamente. Hoy vamos a charlar con uno de los muchos maestros que seguramente les va a encantar. Él es el doctor Humberto A. Cairoli. Él estudió medicina y actualmente se desempeña como médico y terapeuta escolar e institucional en diversas instituciones y planteles educativos. Además, también realiza atención particular en medicina y terapias a familias y alumnos de diversas instituciones educativas, y también trabaja como docente en diferentes seminarios de formación, cursos y conferencias en temas médicos, terapéuticos y pedagógicos. Así que le damos la bienvenida a Humberto Antonio Cairoli. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Palabra de Rudolf Steiner. ¿Cómo estás? Primero que nada, muchas gracias por aceptar esta invitación, Humberto. Bienvenido a Palabra de Rudolf Steiner. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias y muchas gracias por invitarme a tu programa y bueno, un saludo muy grande para todas las personas que nos acompañan en este momento. Bueno, pues nosotros también muy contentos de tenerte aquí con un tema que nos encanta, que nos parece muy interesante. Es el tema de la quirofonética. Y bueno, para la gente que no conozca este tema, que nunca lo ha escuchado, ¿nos podrías ayudar a entender un poquito mejor qué es la quirofonética? Bueno, primero si miramos su origen etimológico, la palabra quirofonética está compuesta por dos vocablos básicos. El primero viene de giro, eh, quiere decir manos, y fonética, pues es un fonema que nos refiere a los vocablos, la expresión fonética de las palabras. ¿Qué beneficios le traen a las personas que la practican? Bueno, y siguiendo un poco juntando las dos preguntas, vamos que este significado de manos y fonemas nos lleva a una modalidad de aplicación que se efectúa con las manos mientras concomitantemente se pronuncian fonemas, palabras, frases y se hace una aplicación sobre la piel. Voy a dar una imagen que nos puede ayudar mucho a acercarnos un poco a comprender, ¿no? Si tomamos como imagen una aplicación o una secuencia de euritmia o de euritmia curativa, en donde tenemos una secuencia de fonemas o unas palabras y las ejecutamos a través del movimiento en el espacio, moviéndonos y realizando las formas correspondientes a estos fonemas y estas palabras. Ahora imaginémonos que tomamos estas mismas formas, este mismo impulso de estas palabras, de estas frases, y las llevamos en forma de masaje, de aplicación sobre la piel a la persona que
en este momento está como paciente en una camilla o en una silla y recibe estas mismas formas, impulsos sobre su organismo. Ok, entonces como, a ver, es que esto que has dicho es muy lindo. O sea, yo creo que al menos yo tenía la idea de que la quirofonética era yo doy golpes en mi cuerpo o algo así, ¿no? ¿Sí? Y me beneficia en el lenguaje. Entonces no es así. Es diferente. En su origen, y voy a hablar un poco del origen para entrar a la pregunta de cuál es la fuerza o el impulso, el beneficio que la quirofonética como modalidad terapéutica trae, puede prestar a las personas. Voy a contar un poco de su historia, cómo se desarrolló. Una, Ujú, un terapeuta trabajando en Austria, él era logopedista, se encontró frente a un pequeño paciente que le fue asignado que no había desarrollado el habla a la edad de 3 años. Todavía no mm, pronunciaba, no pronunciaba ninguna palabra, a pesar de que entendía el lenguaje. O ujú. sea, él podía entender indicaciones y se comunicaba de alguna manera con señas y no había desarrollado el lenguaje. Y a pesar de todos sus esfuerzos desde la logopedia, no lograba que él pudiera integrar este impulso del lenguaje y se preguntó cómo puedo llevar el lenguaje a este niño. Y comenzó con algo parecido como lo que tú dijiste ahora, de tratar de estimular la piel de su espalda mientras pronunciaba las palabras, darle pequeños Ujú. golpecitos o estimular la espalda, hablar directamente haciendo vibrar la voz cerca de la piel y bueno, lo que él tenía como recurso en ese momento, pero esto tampoco dio ningún resultado visible en el pacientico. Entonces, la pregunta se hizo más profunda y más intensa y la pregunta, ¿cómo hago para llevarle a través de la cuerpo, a través de otros métodos, otros caminos de percepción diferentes al oído y a la escucha? Y entonces comenzó a preguntar cómo es la forma que tengo que acompañar a las palabras que expreso y en qué lugar del cuerpo. Y aquí llegaron las dos preguntas fundamentales de la quirofonética. ¿Cómo es la forma que deben asumir los fonemas cuando los materializo, por decirlo así, en el organismo? ¿Cuál forma debo yo aplicar que corresponda, no una forma arbitraria, sino cuál es la forma que corresponde a ese fonema? ¿Y cuál es la parte del organismo que corresponde a la articulación y a la producción de los sonidos en el organismo fonador? ¿Cuáles son los lugares del organismo que corresponden a estos lugares de fonación? Y como vemos, estas son dos preguntas, además de importantes, muy profundas, y él comenzó a investigar ambas o a tratar de percibir o a percibir eh, cuáles eran las respuestas adecuadas a estas dos preguntas. Y la primera pregunta de la forma de los fonemas, pues hizo unos estudios con personas que le ayudaron, por ejemplo, introduciéndose en cuartos fríos, muy, muy fríos, en donde expresaban los fonemas y Mm, observaban cuál forma adquiría el aire expirado después de pronunciar ese fonema en ese ambiente denso de menos 50 grados o algo. Entonces, así se iba observando cómo la A adquiría una forma que se iba expandiendo, abriéndose lentamente en el espacio exterior, o la L como fonema, se abría en dos brazos hacia afuera después de que ha sobrepasado el obstáculo que la lengua
produce Ujú. en el flujo de aire, ¿no? Ella se abre en dos vertientes para bordear este Claro. obstáculo, pero curiosamente después cuando se expresa nuevamente se abre en dos brazos y esto fue llevándolo a poder percibir eh, el movimiento propio de cada fonema. Y con respecto a la pregunta de las zonas de lugares del organismo, áreas del organismo que corresponden al el organismo fonador, también realizó un trabajo de percepción, de investigación y describió lo que dentro del curso de quirofonética y de los libros de quirofonética conocemos como la metamorfosis del organismo parlante, del organismo fonador. Entonces, las preguntas son concretas, ¿no? ¿Cuáles son las extremidades o cuáles son los miembros inferiores del organismo fonador? ¿Dónde está el impulso motor que corresponde a los miembros con los que el organismo se mueve en el mundo? Entonces pudo visualizar que es realmente el lugar de contacto entre el aire que se va a expirar, que es la base de la producción, el sonido expresado, y la sangre que pulsa en el organismo, que trae la vitalidad del organismo, y son los alvéolos pulmonares, en donde se da este intercambio entre lo rítmico de la sangre, ese impulso vital rítmico de la sangre, y el aire que va a ser exhalado, expirado, que va a servir para la producción del sonido. Allá es donde este impulso de movimiento comienza. Por poner un ejemplo de cómo él comenzó a visualizar y a percibir esta metamorfosis entre lo que él llamó entre el organismo general y lo que él llamó el hombrecillo del habla, que es este ser del lenguaje también encarnado dentro del organismo. Y empezamos a entender entonces la profundidad con que el doctor Alfred Baur asumió esta misión, esta tarea de percibir, describir y materializar la quirofonética, porque cuando él empieza a describirnos el hombrecillo que habla, nos está llevando a la imagen de este impulso del habla como fuerza humana que encarna también dentro de nuestra organización. Él nos está dando una imagen muy profunda de la fuerza constructiva del lenguaje como ser espiritual que también encarna en los seres humanos. Sí, estás tocando un tema que a mí me fascina, porque bueno, yo soy una amante apasionada de este instrumento, ¿no? El aparato fonador. Y bueno, mis conclusiones siempre son, como muchos de los autores que leo, que la voz está muy relacionada con el alma y que la voz también se forma con todo lo que soy, con lo que pienso, con lo que siento. Eh, en ella plasmo eso que llevo en mi mundo interior, ¿no? Y se escucha mi educación y se escuchan muchas cosas en mi sonido. Y es verdad que una de las cosas que más observo últimamente es que los niños tienen más dificultades de aprender el lenguaje o que están teniendo muchos problemas, van años y años con el logopeda sin resultados. Al menos a mí me sorprende que un niño que empezó a logopeda con 3 años, con 7 todavía esté yendo a logopeda y todavía esté arrastrando las palabras, ¿no? Entonces, entiendo por lo que nos has contado que la quirofonética ayuda a avanzar en ese proceso, ¿no? A los niños, por ejemplo. Sí, claro que sí. De hecho, una de las primeras, pues como estaba comenzando a comentarles, compartirles, este impulso original fue precisamente una personita. Vemos pues la tarea tan importante que tuvo esta personita de traer
esta pregunta de cómo podemos ayudar a desarrollar la facultad del habla correctamente. Y mira que esta personita llevó al doctor Bauer a hacerse preguntas muy profundas con respecto a esta encarnación del ser del habla, ¿sí? Porque como veníamos mirando, este ser espiritual del lenguaje, con todas sus fuerzas, viene a integrarse, integrarse dentro de nuestra constitución y debe desarrollarse adecuadamente. O sea que tiene mucho que ver con nuestra fuerza espiritual, con nuestro yo y su forma de encarnar dentro del organismo. Y como tú lo dices, el lenguaje es un indicador realmente de ese grado de encarnación, de esa fuerza espiritual que vive en la persona. Y de hecho, sabéis muy bien, cuando una personita, un niño, una niña está encarnando, está en sus primeros meses de desarrollo aquí en la tierra, la fuerza del lenguaje que se expresa en su entorno ejerce un papel fundamental. Sabemos que el niño pequeño es tan perceptivo, tan abierto todavía al entorno, no solo al entorno físico, material, sino al entorno anímico, moral y espiritual, tan permeable que este ambiente ejerce una influencia formativa. El niño está formando su organización a través del impulso que trae y que se encuentra con la línea generacional expresada en la genética, pero está en la tarea de conformar su cuerpo físico y este entorno anímico, espiritual de su entorno y sobre todo expresado en la forma en que se habla y no tanto desde lo lingüístico del hablar, sino del contenido moral y de la intención y de la forma en que se habla. Entonces aquí empezamos a ver es la profundidad que el lenguaje tiene como fuerza formativa y nos acercamos al punto más importante cuando miramos todas las terapias, especialmente cuando son concebidas y aplicadas con fundamentación antroposófica, con conocimiento antroposófico sobre la fuerza formadora del lenguaje. Llegamos a mirar un punto fundamental y es el que está como base y fundamento en todas las terapias que utilizan su fuerza formadora como impulso. Estamos hablando de la formación del lenguaje, de la euritmia curativa, de la quirofonética y del trabajo pedagógico que se realiza en todas las escuelas Waldorf, en donde se recitan versos, en donde se hacen rimas, en donde se pronuncian frases rítmicas con intención y con conciencia en ese verso individual que cada maestro en cada curso entrega a sus alumnos. No es simplemente una forma poética, una adorno poética, es una fuerza contenida en esas palabras que con mucho esmero cada maestro, cada educador busca para su alumno y es algo individual y lo que lleva esa frase es un impulso muy profundo formador. Y entonces ahí llegamos al punto fundamental que es la fuerza formadora del lenguaje como principio. Es una fuerza primigenia, ancestral, formadora del organismo y más allá del organismo, es una fuerza formadora de todo lo que como expresión existe dentro del mundo material.
Claro, ahora que estás hablando y diciendo todo esto, me vienen muchos temas a la mente, a ver si los puedo ordenar un poco a poco. Porque mira, justo estoy escuchando un pajarillo que está ahí de fondo, que canta precioso, y pienso, porque bueno, la pregunta siempre está ahí, ¿no? ¿Por qué hablo? ¿Por qué puedo hablar? Y entonces siempre pienso en el pájaro y digo, claro, viene de la misma fuente que de donde canta el pájaro, ¿no? Siempre me estoy haciendo preguntas. Y es que alguna vez leí que cuando tú, por ejemplo, ves un pájaro muerto en la calle y lo abres, puedes ver todo el aparato fonador, pues, bueno, su garganta, su pico, tú puedes ver cómo está constituido, pero nunca vas a ver ese canto. No lo vas a encontrar, porque, es justo esto que tú dices que, bueno, nunca había escuchado y que me llama la atención, es este ser de la voz, ¿no? De la palabra, que es un tema que yo nunca, es la primera vez que escucho que se refiere a un s como un ser. El ser del lenguaje es un ser espiritual y contiene la fuerza formadora, la fuerza que estructura la materia en su forma. O sea, nos acercamos a este principio fundamental y es que la materia se ordena según principios sonoros. La materia se ordena según principios musicales. Lo que vemos expresado en las formas del universo, en las formas de la tierra, en las formas de todo lo que constituye los reinos de la naturaleza, en el mineral, en el vegetal, en el animal, en el ser humano, todo lo que vemos como forma es una expresión de un tono y el tono es la expresión de espiritual. La fuerza espiritual formadora corresponde a sonido, a tono. Las palabras con que comienza el Evangelio de Juan son palabras muy profundas y textuales. Cuando dice, en principio era el verbo. Ese es el principio. La fuerza formadora es un tono, la voz de Dios que forma y se expresa en lo material. Entonces, tenemos en el tono la fuerza que ha conformado nuestro organismo. El universo canta, nosotros no escuchamos cantar a los astros, no escuchamos más, hemos perdido esa facultad, pero si escucháramos, pudiéramos escuchar el tono, la voz y el canto de cada uno de los planetas, de las constelaciones, de cada una de las estrellas, su fuerza, lo que nos llega realmente son tonos. Podemos ver el tono que corresponde a la luz visible de ellos, pero su cantar espiritual no lo escuchamos, pero ese tono espiritual es lo que se difunde en el universo. Las plantas eh, pueden percibir esa tonalidad e integrarlo dentro de su constitución y dentro de su función. Pues bien, esta fuerza formadora profunda de todo lo que existe como forma en la materia está expresada en el lenguaje. Entonces ya nos podemos aproximar a percibir entonces cuál es la fuerza, cuál es el principio que está expresándose a través de la terapia de la quirofonética, llevado, como decía antes, a una forma que ha sido estudiada y percibida que corresponde a ese fonema y en aquellas partes del organismo que corresponden a la metamorfosis de aquel hombrecillo fonador, de aquel organismo fonador dentro del organismo general, ¿sí? Entonces, ¿qué parte del organismo corresponde al paladar? ¿Qué parte del organismo corresponde a la lengua? ¿Qué parte del organismo corresponde a los labios? Si estoy en la espalda, ¿qué parte del organismo de la espalda, qué parte de la espalda corresponde a el paladar blando, al paladar duro, corresponde a los labios y allí a poder aplicar en una forma, en una secuencia eh, con movimiento, poder aplicar esa fuerza profunda, formadora, que viene a resonar con lo que en el organismo está impreso
como fonema espiritual que conformó el organismo. O sea que estamos frente a un reconocimiento de la fuerza primigenia que ha conformado el organismo y que sustenta y mantiene todas las funciones, desde las funciones metabólicas hasta las funciones a lo que como anímico y como expresión espiritual puede tener un lugar de expresión en el organismo, porque el organismo ha sido constituido de tal forma y sublimado para poder dar un espacio donde pueda encarnar y manifestarse nuestra entidad anímico-espiritual. Esa sustancia ha tenido que ser preparada, sublimada, elevada a una condición en que se torne sustancia sensible y sustancia lo suficientemente espiritualizada para poder expresar, para poder que nuestra entidad anímico-espiritual se exprese en ella. Entonces, esa es la fuerza que está actuando cuando se aplican las terapias que utilizan esa fuerza formadora del lenguaje con fundamentación antroposófica, y muy especialmente la quirofonética viene aplicada directamente en el organismo. Mira que cuando haces euritmia, tú estás expresando este mismo impulso en el espacio como un impulso propio que corresponde al cuerpo astral que se mueve en el espacio, ¿no? El movimiento es un impulso que viene del cuerpo astral y el espacio aéreo es el elemento que le corresponde, es una expresión que está en el ámbito del cuerpo astral. Cuando aplicamos sobre el organismo este mismo impulso de movimiento, estamos en el ámbito del cuerpo etéreo, del cuerpo etérico. Estamos actuando mucho más profundamente en lo etérico orgánico. Este impulso está siendo tomado por el cuerpo etérico en una forma mucho más directa. De aquí que la profundidad, porque es el cuerpo etérico el que ha traducido este impulso espiritual en la formación del organismo. Sabemos que en el primer septenio estas fuerzas etéricas actúan hacia el interior muy profundamente, conformando nuestro organismo, madurando, conformando y madurando nuestros órganos, nuestra organización física. Y allí es donde este impulso viene a ser percibido, viene a ser donado, viene a ser entregado. O sea que actúa con mucha profundidad porque estamos resonando con esas fuerzas formadoras primigenias, con ese impulso sonoro del universo que se expresa en la formación del organismo. Entonces podemos percibir por un momento la profundidad con que esta aplicación actúa dentro del organismo. Y a tu pregunta de las personitas que no logran desarrollar adecuadamente el lenguaje, que no logran integrar ese impulso espiritual del lenguaje en sí, en su organización, que no logran desarrollar esa facultad humana específica del lenguaje, este impulso en esta forma de resonancia, en esta profundidad con que el cuerpo etérico recibe este impulso, puede ejercer un efecto que impulsa, y ahora lo podemos ver desde esta manera, la formación del lenguaje como impulso de encarnación del ser, porque como veíamos o como decíamos, esta cualidad del habla específicamente humana es un indicador del grado de encarnación del ser humano y tiene que ver con su proceso de encarnación. Entonces, a tu pregunta de estos niños, niñas que no desarrollan adecuadamente el lenguaje, podemos
percibir entonces, visualizar qué tan profundamente esta terapia les puede ayudar a desarrollar el lenguaje. Pero queda también implícito dentro de esto que estamos entendiendo, que lo que estamos apoyando realmente o la fuerza que está transmitiéndose a través de esta modalidad terapéutica realmente está impulsando la fuerza de encarnación, está ayudando, está dando un impulso encarnador en la persona, que es lo que le va a permitir integrar y desarrollar adecuadamente en su organización el impulso espiritual del lenguaje. Y es así como entonces la quirofonética, que inicialmente se aplicó ayudando o dando impulsos para formar el lenguaje en personitas que, como este primer pacientico, que finalmente pudo llegar a desarrollar el lenguaje, prontamente pasó de esta aplicación de impulso para formador del lenguaje para ayudar a desarrollar el lenguaje. Su campo de aplicación se amplió y la siguiente campo de aplicación que se hizo muy evidente fue precisamente en la pedagogía curativa. Por lo que acabamos de mirar y entender que cuando se aplicaba con la intención de ayudar a desarrollar el lenguaje, lo que se evidenció y se empezó a observar es que estas personitas evolucionaban, mostraban avances en sus procesos de desarrollo global, general, ¿no? Entonces se veía que su proceso de desarrollo, porque claro, podemos entender que si son personitas que son traídas a terapia porque no desarrollan el lenguaje adecuadamente, podemos entender que tienen otras áreas de su desarrollo que tampoco se están dando adecuadamente, ¿cierto? En un contexto general de desarrollo, como lo vemos ahora, su proceso de encarnación. Y se hizo muy evidente de que este impulso ayudaba muy efectivamente en sus procesos de desarrollo. Entonces ya saltó al campo de la pedagogía curativa y muy especialmente manifestó tener una efectividad muy notable en personitas con rasgos autistas, pero no solamente ellos, sino en trastornos generales del desarrollo. Y de allí ya vino a ampliarse al campo de la medicina general, porque pues entendemos que los procesos que llamamos enfermedad o que entendemos como enfermedad, pues realmente son procesos de desequilibrio entre las polaridades constitucionales de nuestro organismo. O sea que también estamos hablando, ¿sí?, de una necesidad de armonizar las fuerzas formadoras, nuestros cuerpos constitutivos, y de ahí entonces ya saltó a la clínica y a la aplicación en diferentes procesos que llamamos enfermedad, pero que realmente es el intento del organismo por equilibrar sus fuerzas polares cuando hay tendencia a unilateralizarse en uno o en otro sentido. Bueno, y aprovecho que estás aquí para hacerte una consulta, digo, ya que estoy. Una persona que, bueno, igual y también a los que nos están escuchando les sirve. Una persona que ha nacido con, bueno, que habla normal, ¿no? Y de pronto sufre meningitis, por ejemplo, y pierde el lenguaje, le afecta en el área del lenguaje. Ya no puede entonces hablar correctamente. Eso tiene que ver, obviamente, me imagino, bueno, con un montón de factores, ¿no? Pero lo que quiero decir es que si la quirofonética se ha enfrentado a este tipo de situaciones y si ha logrado de alguna manera ayudar a pacientes así. Tenemos que mirar un principio que es muy importante, y es el organismo es un receptáculo para lo espiritual, ¿sí? Es un instrumento para la manifestación de nuestro ser espiritual, por nuestro yo, ¿sí? Por nuestro ser espiritual ha sido constituido
para él mismo manifestarse. O sea que es un receptáculo que refleja lo espiritual, nuestro ser espiritual. Y si este espejo se malogra por algún motivo, vamos a tener dificultad en poder reflejar y expresar nuestro ser espiritual. Y es la situación que se presenta así por una inflamación, por un proceso que se desborda en un momento dado a tal punto de producir un daño orgánico. Y este órgano que tiene la función de reflejar esa cualidad espiritual, como es el lenguaje, se malogra el órgano, entonces no podemos ahora dar cabida y expresión a ese impulso espiritual. Entonces el espejo se ha empañado y si la quirofonética o los impulsos terapéuticos, las intenciones terapéuticas logran dar al organismo aquel impulso que lo lleve a recordar su impulso original formativo, ¿sí? A resonar nuevamente con esa fuerza que conformó el órgano en su momento y que recuerda el estado natural de salud de ese órgano, y esto lo recibe como impulso. Y el organismo conserva la capacidad de responder a ese impulso. Entonces puede ser una ayuda que ayude a retomar esa función, a restituir esa función que se ha perdido. O sea, pero, no digo pero, más debe haber una concordancia entre la cualidad del impulso y la capacidad del organismo de poder tomar y procesar ese impulso, ¿sí? Porque lo debemos entender cuando miramos la forma como actúan estos impulsos y el fundamento que los sustenta, que lo que estamos dando es un impulso que va a ejercer, digamos, un encuentro que va a provocar o que busca reencontrarse. Es un fenómeno de resonancia con aquello que es similar. Con la misma fuerza que conformó el organismo, tratamos nuevamente de vibrar con ella, de resonar con ella para reactivarla, para despertarla en este encuentro, y esto como impulso puede llevar a que se restituya una conformación, una función. En este sentido, la respuesta a la pregunta que tú me haces es individual y depende de estos factores, ¿no? De ese fenómeno de resonancia y de que el organismo conserve la plasticidad y conserve todavía la capacidad de regenerarse, de reconstruirse, de retomar esa función que por X o Y motivo se había afectado. Bueno, sí, lo que has dicho todo este tiempo del sonido, es bellísimo ver cómo, incluso en la Biblia, ¿no? Hay historias de cómo con el sonido han derribado alguna muralla. El sonido es el creador de lo que tenemos presente, y por eso es tan importante, al menos yo lo veo ahora, defender la palabra, porque estoy escuchando últimamente personas que no cuidan su manera de hablar, son bastante descuidados, no le dan ese espacio a cada fonema. Y hay canciones incluso de muchos artistas que cantan que no se entiende claramente lo que están diciendo. No sé si es con intención, ¿eh? Yo ya me siento un poco como como que, ¿por qué todo el mundo está cantando así? Es como si nos quisieran llevar a que vayamos perdiendo esta facultad y ahora ya hablemos con gemidos y sonidos solamente así, sin sentido, no sé. Entonces, me parece muy bello estos temas que tienen que ver con el sonido, como dices tú, y que vayamos siendo conscientes poco a poco de que del sonido nos beneficiamos todos, porque es justo como has dicho, ¿no? Tú ves la forma del caracol de mar o de cualquier forma que veas, y como dices, se ve, y hay muchos estudios que señalan que se ha creado gracias al sonido. Así es, y hay personas que han estudiado y profundizado, investigado, y hay unas imágenes, hay autores que podemos estudiar que nos han
mostrado imágenes muy específicas. Para no ir muy lejos, las que todos conocemos, las figuras de Chladni, que son, las hemos visto, son unas placas metálicas donde se vierte una arena fina y después con un arco de violín, un arco de cello, en el borde de esta placa se produce un tono y lo que sucede ahí es que esta arena fina que está encima de la placa se ordena en una forma específica y esa forma específica varía según el tono. Esa es la demostración más sencilla de este enunciado de que la materia se ordena según principios sonoros, figuras de Chladni, Chladni, Chladni. Y hay muchos autores que de ahí para allá han ya estudiado a través de ya oscilógrafos y pues tecnología ya moderna que nos permite registrar estas formas y estas figuras y muestran claramente figuras de la naturaleza, mostrándonos cuál es la frecuencia sonora con la que esa figura se produce en el laboratorio. Hay una persona que conocemos, vive en Alemania y se interesó por las formas geométricas que las tortugas galápagos presentan en su caparazón, porque si las vemos, ellas tienen unas figuras geométricas específicas y dijo cómo un ser vivo puede tener eh, en su estructura anatómica, orgánica, física, figuras geométricas. Y bueno, esto lo impulsó mucho a trabajar en esto y con 1088 Hz en el laboratorio se consigue la figura que está impresa en la caparazón de las tortugas galápagos. Esto es hermoso y impresionante y muy profundo, porque así también con muchas frecuencias diferentes se obtienen y se registran figuras que después reencontramos en la naturaleza con una precisión y una exactitud impresionantes. O sea que esto podemos ya decir, mira, esta forma de la naturaleza, de esta rosa, de esta flor, de este microorganismo o de este macroorganismo, de esta forma alargada que tienen las mitocondrias, que tienen las larvas, que tienen las bacterias, los bacilos, esta forma se genera con esta frecuencia sonora específica y podemos ver la imagen de la pasiflora y la imagen que se obtuvo en el laboratorio y podemos decir la imagen, la forma de esta pasiflora se puede reproducir en el laboratorio a una frecuencia de tantos hertz y es específica y cualquiera lo puede reproducir en su laboratorio. Claro, qué Entonces, bello. entonces ahí podemos ver lo que dentro, eso es algo que podemos mirar desde lo físico material y registrar, pero dentro de lo anímico y dentro de lo espiritual también se generan formas. Nuestros pensamientos generan formas en el mundo espiritual, formas específicas. Lo que pensamos se conforma en el mundo espiritual, conforma, toma forma. Entonces, no solo lo que hablamos, porque lo que hablamos está conformado, ¿sí? O tiene como base lo que hemos pensado. Es este pensamiento y esta impresión anímica lo que luego se va a expresar como lenguaje, como palabra. Entonces, esto que tú estás diciendo es algo muy profundo y es algo que en este momento se plantea como pregunta. Y tu pregunta es muy, muy importante en este momento. ¿Qué está llegando a través del lenguaje como impulso espiritual a la humanidad en este momento y a los niños en desarrollo? Porque hace un momento hablábamos del el ser humano recién nacido que todavía está muy abierto porque todavía está en el proceso de entrar en lo material y todavía está muy vertido hacia el mundo espiritual, hacia el entorno espiritual y es muy perceptivo a lo que en el ambiente anímico espiritual de su entorno vibra.
Pero esto sigue actuando de esta forma en el lenguaje. Este ser espiritual del lenguaje se manifiesta a través de la expresión y cuando hablamos estamos generando formas espirituales. Son nuestros pensamientos los que se expresan y los pensamientos son entidades y cobran vida. Nuestros pensamientos son realidades en el mundo espiritual y cobran vida. Estamos creando cuando hablamos. Cuando pensamos y cuando expresamos nuestros pensamientos a través de la palabra, estamos creando realidades en el mundo espiritual. Somos creadores y entender la profundidad que esto tiene nos lleva a hacer conciencia de la responsabilidad que tenemos con lo que decimos, pero mucho más allá, con lo que pensamos. Entonces, podemos entender la importancia que tiene lo que pensamos y lo que decimos y la forma como lo decimos cuando trabajamos como, como formadores, como educadores. Y luego, más adelante, en las relaciones humanas, en todos los procesos de formación, desde los niños más pequeños hasta la edad adulta, pero lo que se mueve cuando nos comunicamos y en la forma en que nos expresamos y en la forma en que nos comunicamos. Eso que tú estás diciendo es de una profundidad impresionante en este momento cuando nos preguntamos qué es lo que estamos escuchando, qué es lo que los niños, los jóvenes y la humanidad a través de la radio, a través de las canciones que hoy en día se popularizan, cuál es el impulso espiritual que en este momento Exactamente. quiere difundirse en el alma humana en este momento del desarrollo de la humanidad. Y tiene un trasfondo espiritual muy profundo. Es bellísimo todo esto que nos has compartido y bueno, me gustaría antes de despedirnos que nos compartieras de tus cursos, de tus talleres, la gente que esté interesada en aprender la quirofonética, ¿en dónde pueden preguntarlo? Bueno, sí. La escuela de quirofonética comenzó en Austria con el impulso del doctor Alfred Bauer y de su esposa. Ilse, ella era profesional en la medicina y posteriormente este impulso se fue expandiendo en Alemania y en otros países de Europa. Y en este momento hay escuelas, digamos, ya se han constituido en los diferentes países como escuela. Hay una escuela en Italia, en Holanda, en Rusia también hay escuela, en la República Checa, bueno, y otras más. Y se nos ha dado en el encuentro internacional que tuvimos en julio la tarea de difundir la quirofonética en la lengua hispana. Digamos, hay otras personas que ya lo hacen, que han sido formadores desde hace muchos años y que continúan haciéndolo desde una manera individual particular. Se nos ha dado la tarea de diseñar y ofrecer los cursos de quirofonética en lengua castellana. Y bueno, en esa tarea estamos. El primer paso de esta tarea es terminar de traducir el libro al castellano. Somos dos personas que estamos en esta tarea, Margarita Schellhammer y mi persona, y estamos ya en una fase bastante avanzada de la traducción. Esperamos pronto ya tener pues este libro terminado y puesto a disposición, pero también podemos en manera de folletos trabajar a partes, capítulos parciales del libro. Y esto ya nos permite ofrecer los cursos de quirofonética para el próximo año. Y el 11 de febrero vamos a ofrecer una conferencia introductoria, una presentación para las personas interesadas y ya les daremos a conocer. En este momento el contacto sería, estamos 3, 4 personas en Colombia trabajando para diseñar estos cursos y para organizar. Estamos en esa fase inicial organizatoria en donde
damos estructura queremos estructurar y reunir las personas que tienen interés en realizar los cursos de quirofonética y que según lo que deseamos y anhelamos es poder comenzarlos más o menos para el mes de mayo del año entrante. Bueno, el contacto inicial sería nuestras redes, correo electrónico y nuestro WhatsApp, que no sé cómo lo podemos compartir, los dejamos a Lo- disposición en tu... ok. Ujú. Sí, los dejamos a disposición y dejamos esta fecha ya que tenemos ya visualizada para el 11 de febrero, donde vamos a hacer esta reunión, esta charla introductoria, donde ya vamos a ofrecer el curso. En este momento no nos hemos conformado como una escuela latinoamericana o una escuela hispanoamericana o hispanoparlante. Somos una dependencia de la Escuela de Quirofonética de Italia en el momento y contamos con educadores formadores de quirofonética, especialmente de la Escuela de Italia y de la Escuela de Portugal. La Escuela de Portugal, que también se ha desarrollado muy importante, y la similitud y afinidad del lenguaje también nos permite un intercambio y también relaciones muy interesantes desde lo lingüístico. Entonces tenemos este apoyo internacional también del BAG, que es la Organización Internacional de Quirofonética, que avala y certifica los cursos que vamos a ofrecer. O sea, estamos hablando de cursos oficiales desde la Escuela de Quirofonética y avalados por la Organización Internacional. Pues es una buena noticia, es una tarea que se nos ha encargado, estamos desarrollando y que pronto va a ser una realidad. Pues muchas gracias, Humberto, por esto que nos has compartido. Y bueno, yo encantadísima de conocer después. Bueno, yo no estoy en Colombia ni nada, pero bueno, si algún día vienen a España. Y los cursos los vamos a diseñar con esa proyección internacional, Muy porque bien. lo que es la parte teórica, pues podemos trabajarlo desde la virtualidad. Ya luego hay que mirar los grupos locales y según cómo se organizan estos grupos locales, entonces así podemos planear y organizar las prácticas, porque pues hay que hacer prácticas Claro. presenciales, pero esto se irá organizando según los diferentes grupos, así creamos módulos o núcleos locales. Esa es la idea. Pues mucho éxito, que vaya todo muy bien con estos cursos y que cada vez sean más los que se puedan beneficiar de esta bella posibilidad que nos presentan. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti y un saludo y un abrazo grande a todos los que hemos compartido este momento. Muchísimas gracias a Humberto Cairoli por compartirnos todo este conocimiento tan interesante. Nos deja esta propuesta nueva e interesante que podemos conocer y profundizar. Los datos de contacto los vamos a dejar en la cajita de información en nuestro canal en YouTube. Por mi parte ha sido todo. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en este 2023, comenzando con toda la energía, con toda la actitud, esperando que sea un gran año para todos, que haya mucha salud y bendiciones en su casa, mucha conciencia, que siempre estén bien acompañados por el calorcito del corazón. Y ya saben que estamos en contacto a través de nuestras redes sociales. En Facebook, YouTube e Instagram nos encuentran como Palabra de Rudolf Steiner. Que por cierto, en nuestra página web pueden adquirir el curso de Pedro José Martínez de Cristología, que es un curso muy interesante. Espero que les sea de utilidad. Y ya saben que como siempre están con ustedes mis mejores deseos, que el sol brille mucho tiempo sobre ti, que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos. Si así debe ser, nos escuchamos el próximo miércoles. Yo soy Carolina Hernández. Gracias. Hasta la próxima.